¿Qué tal, amigos? Nos reencontramos nuevamente para continuar hablando acerca de la resurrección de los muertos. Como siempre, siguiendo el consejo de nuestro Señor Jesucristo. Escudriñemos las Escrituras porque en ellas tenemos la vida eterna. En el tema anterior vimos que los muertos están descansando en un estado de inconsciencia. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Van a ver que igualmente los patriarcas, los profetas, los apóstoles, el Señor Jesús, explicaron que eso será recién cuando el Señor Jesucristo vuelva en gloria y majestad. Comencemos con el patriarca Job, el capítulo 14. Dice el verso 14, si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto de lechura de tus manos. ¿Qué decía el patriarca Job? Llegará el momento que tú llamarás y yo voy a responder, porque vos, Señor, tendrás afecto de lechura de tus manos. Lo que tú hiciste, tú lo vas a volver a la vida. Miren cómo lo aclara en el capítulo 19, en los versículos 25 en adelante. Dice, yo sé que mi Redentor vive. Job tenía la plena confianza que ese Salvador que le había prometido a Adán y a Eva la vida eterna y que estaba simbolizado en el corderito, ese Salvador iba a venir a la tierra. Y dice él, y al fin se levantará sobre el polvo. Está hablando de dos cosas importantes, la resurrección de Cristo y el retorno de él en gloria. Porque fíjense en cómo continúa. Y después de deshecha esta mi piel, o sea, aunque yo muera, y aunque se deshaga, en mi carne, dice, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job dice, aunque mi cuerpo se destruya, yo sé que voy a volver a verlo a Dios, y lo voy a ver yo mismo. Saben, mis amigos, esta verdad, que está tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, echa por el suelo la idea de la reencarnación. Es imposible. Nosotros hemos labrado nuestra vida acá por fe y por esperanza. La Biblia dice que morimos una sola vez y después viene el juicio de Dios. Así que no da lugar a pensar en una reencarnación. ¿Saben ustedes? El patriarca Job decía, hasta que no haya cielos, no se levantarán ni despertarán de su sueño. Ahora miren, ¿qué cielos? El apóstol San Pedro nos explica cuál es ese cielo. En el capítulo 3 de la segunda epístola del apóstol Pedro, en el versículo 7 dice, segunda del apóstol San Pedro, el capítulo 3, el verso 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora, él está hablando de la segunda venida de Cristo, dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El fuego es el infierno que va a quedar esta tierra cuando Cristo venga. No es que haya ninguna parte ahora que se estén quemando los réprobos, no. La Biblia es bien clara. Cuando hablemos del tema del infierno también lo vamos a ver en toda su claridad. El versículo 10 en adelante dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Esos son los cielos que decía el patriarca Job en el capítulo 14, hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Fíjense en cómo el apóstol Pedro se encarga de aclararlo. Eso será cuando el Señor venga y todo lo malo que el pecado ha hecho en esta tierra será destruido y la tierra resurgirá preciosa como el primer Edén. Sí, amigo, fíjense en cómo ellos creían fielmente en esta gloriosa verdad. ¿Qué decía el profeta Isaías al respecto? Por ejemplo, nosotros tenemos acá el capítulo 26. Vamos a leer los versos 19
y 21, dice allí lo siguiente: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. ¿Qué tal, amigo? El profeta Isaías, con qué claridad, dice que los muertos van a volver a vivir. Cantad, despertad, moradores del polvo, porque el Señor sale para castigar a la maldad de la tierra, pero la tierra ya no va a encubrir más a sus muertos. Se van a levantar, van a resucitar. ¿Qué decían los apóstoles al respecto? Vamos a preguntarle al apóstol San Pablo. Vamos a ver la primera carta a los tesalonicenses. Vamos a ir al capítulo 4, desde el verso 13 en adelante. Dice: tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen. Fíjense, toda la Biblia habla que la muerte es un estado de sueño, es un dormir. Nosotros conocemos tres formas de dormir. Una es la natural, normal, que cuando estamos cansados nos acostamos, amigos, y hasta que el sol no nos despierta, no despertamos. La otra es el sueño quirúrgico, cuando nos van a operar, nos pueden cortar la cabeza y no sabemos nada. Y el tercero sería el sueño de la muerte, donde todo el cuerpo se destruye, pero que para Dios no hay nada imposible. Él sabe cómo formar cada célula. Cuando el Señor Jesús resucitó de los muertos, amigos, ¿cómo resucitó? ¿Lo conocieron o no lo conocieron al Señor Jesucristo? Claro, su cuerpo estaba glorificado, desde luego, ya no podía volver a morir, pero de todas maneras, Él resucitó con un cuerpo que era reconocido por las personas. Bueno, cuando hablemos acerca de cómo va a ser la gloria de nuestro cuerpo, van a ver ustedes que nos vamos a reconocer entre los amados en aquel día. Miren lo que dice acá el apóstol: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. El verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Qué hermoso! Cuando Jesús venga, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, el apóstol está hablando como si se diera el fenómeno en ese momento, porque habrá muchos que no van a morir y van a ver al Señor Jesucristo sin ver la muerte. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¡Qué hermoso! Fíjense que todos enfocan exactamente que el momento de la resurrección será cuando el Señor vuelva en gloria y majestad. ¿Qué nos dice el mismo apóstol Pablo escribiéndole a los cristianos de Corintios? Miren, yo les recomiendo que ustedes lean todo el capítulo 15 de Primera de Corintios. Todo el capítulo 15 es sobre la resurrección de los muertos. Y allí se explica todo lo que ustedes quieran saber. Por ejemplo, el versículo 35 dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Bueno, si ustedes quieren saber eso, lean todo ahí y van a ver cómo la Biblia les explica. Lo hace de una forma muy sencilla. Por ejemplo, Pablo ilustra, dice, cuando una semilla usted la tira en la tierra, no puede salir la planta si la semilla no muere. Y entonces dice el apóstol necio, dice, lo que tú siembras no es, dice, el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. En otras palabras, el pecado a todos nosotros nos hizo como caricaturas. Pero cuando resucitemos, vamos a estar con un cuerpo glorioso, un cuerpo hermoso. Físicamente nos vamos a reconocer porque tendremos las mismas facciones, pero será un cuerpo sin corrupción. Fíjense en cómo lo explica en los versos 50 en adelante. El verso 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Ves? No todos estaremos muertos,
pero todos vamos a ser transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Sí, amigo, porque el pecado nos hizo corruptible. Nos deterioramos, nos enfermamos, nos envejecemos y morimos. Pero cuando resucitemos, nuestro cuerpo será recién incorruptible. ¿Y qué más tendrá nuestro cuerpo? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Cuándo vamos a ser inmortales? Cuando el Señor nos resucite de los muertos. Esto mortal, ahora somos mortales, no somos inmortales. Cuando el Señor nos resucite de los muertos, recién gozaremos de la inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Sí, porque vamos a resucitar para la vida eterna. Sí, amigo. Quiero terminar con las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que le habla allí en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. El Señor Jesucristo también afirma el momento de nuestra resurrección. Dice el versículo 40 así: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuándo? Él nos va a resucitar en el día postrero. Saben, queridos amigos, nuestro Señor Jesús vino, murió por nosotros, resucitó, ascendió en gloria, está intercediendo en el santuario. Si el Señor Jesús no volviera a la tierra, quedaría trunco el plan de la salvación, porque los muertos no resucitarían. En el próximo programa vamos a ver quiénes están ahora en el cielo, porque algunas personas dicen, bueno, pero ahí cuando el Señor Jesucristo estaba por pasar por el Getsemaní, el Calvario, Moisés y Elías le aparecieron a él. Y si dice que los muertos todavía no han resucitado, ¿cómo es que Moisés y Elías están en el cielo? Bueno, en el próximo tema vamos a estudiar justamente eso. Moisés y Elías. Elías fue llevado sin ver la muerte, dice la Biblia, y Moisés murió, pero la Biblia dice que Jesús lo resucitó. Y ambos aparecieron allí, ¿por qué? Porque ambos son símbolo de aquellos, cuando el Señor Jesucristo venga, que vamos a vivir para Él. Elías, símbolo de los que no van a ver la muerte, y Moisés, símbolo de los que van a resucitar de los muertos. Lo espero para el próximo programa. Que Dios los bendiga abundantemente a todos ustedes. Permítanme hacer una plegaria. Querido Padre nuestro que estás en los cielos, tú sabes que todos nosotros hemos sido hincados con el tremendo aguijón de la muerte, porque cuando ella llega adquiere características personales en nuestras vidas. Amamos a nuestros seres queridos y sufrimos cuando ellos nos dejan. Pero querido Dios, gracias. Sabemos que están descansando y sabemos que en un día no muy lejano nos volveremos a encontrar con ellos. Quiera, oh Dios, que nos encontremos para vida eterna. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Dios te bendiga.